Hay palabras que destrozan el alma para siempre, palabras que te arrancan el nombre, la dignidad, hasta el derecho de llamarte madre. Vete a vivir con las ratas, vieja miserable. Esa fue la última frase que mi hija Andrea me gritó antes de cerrarme la puerta en la cara, 7 días después del funeral de mi esposo, 7 días después de enterrar 42 años de matrimonio. Me llamo Arlette Mondragón, tengo 60 años, y esta es la historia que nunca pensé que tendría que contar. Todo comenzó la mañana en que el abogado leyó el testamento de Roberto, mi esposo. Andrea llegó temprano, perfumada, vestida de negro elegante. Yo apenas había dormido. Mis manos todavía temblaban del rosario de la noche anterior. El licenciado abrió el sobre con calma profesional. Yo esperaba, no sé qué esperaba. Tal vez palabras de amor, tal vez una explicación de por qué Roberto había estado tan distante los últimos meses. Lo que escuché fue esto: a mi hija Andrea Mondragón Salazar, la casa de Polanco, la casa de playa en Puerto Vallarta y la suma de $8 millones depositados en cuenta fiduciaria. Sentí un vacío en el estómago, pero pensé, es normal, es nuestra única hija. Roberto quería protegerla. Luego el abogado continuó, casi con incomodidad. A mi esposa Arlette Mondragón, el terreno y galpón ubicado en el kilómetro 47 de la carretera a Querétaro. Silencio. Andrea alzó la mirada. Sus ojos brillaban, no de lágrimas, de triunfo. El galpón, un lugar olvidado. Hacía años que Roberto lo mencionaba apenas, siempre con desdén. Es un viejo depósito, Arlette. Ahí guardaba herramientas cuando empecé el negocio. Ahora no vale nada. ¿Por qué entonces me lo dejaba a mí? Andrea se puso de pie, tomó su bolso de piel italiana y me miró con una frialdad que nunca le había visto. Mamá, necesito que desocupes la casa de Polanco esta semana. Es mía ahora. ¿Qué? Andrea, esa es nuestra casa. Ahí te criaste, ahí era tu casa. Me cortó. Ahora es mía. Papá fue muy claro. El abogado carraspeó incómodo. Andrea salió sin despedirse. Yo me quedé sentada, con las manos frías sobre el regazo, mirando ese papel que decía, un galpón en el kilómetro 47. No entendía nada. Los siguientes días fueron una pesadilla silenciosa. Andrea contrató una empresa de mudanzas. Mis cosas fueron empacadas en cajas sin nombre. 40 años de vida reducidos a cartón y cinta adhesiva. Traté de hablar con ella. Andrea, hija, ¿por qué me estás haciendo esto? Ella ni siquiera volteó. Estaba revisando un inventario con un tasador. No te estoy haciendo nada, mamá. Solo estoy recibiendo lo que papá decidió. Si él te dejó un galpón, será por algo. Su voz era fría, calculada, como si yo fuera una extraña. El 7º día llegó el momento final. Yo estaba en la sala, con una maleta pequeña. No sabía a dónde ir. No tenía familia cercana. Mis amigas, todas pertenecían a ese mundo que ahora me cerraba las puertas. Andrea bajó las escaleras con un vestido color crema. Iba a una cena de negocios, dijo. Negocios. Mi hija, que nunca había trabajado un día en su vida, ahora hablaba de negocios. Me miró de arriba a abajo, como si yo fuera un mueble viejo. Todavía estás aquí. Andrea, por favor, dame unos días más. Solo necesito... ¿Días? Soltó una risa seca. Mamá, ya tuviste toda una vida. Ahora es mi turno. Pero no tengo a dónde ir, hija. Entonces ella explotó. Se acercó a mí, con los ojos encendidos de furia, y gritó con una violencia que me heló la sangre. Vete a vivir con las ratas, vieja miserable. Ese maldito galpón es todo lo que vales. Me fui esa noche. Tomé mi maleta. Llamé a un taxi. Y me marché sin voltear atrás. Mientras el coche avanzaba por Reforma, vi las luces de la ciudad difuminarse por las lágrimas. No lloraba por la casa. Lloraba porque mi hija me había arrancado el corazón con sus propias manos. El taxista me preguntó, ¿a dónde, señora? Le di la dirección del galpón. Él frunció el ceño. ¿Al kilómetro 47? Señora, eso está muy lejos. Y a estas horas no tengo otro lugar, susurré. Él no dijo nada más. Llegamos pasada la medianoche. El galpón estaba en medio de la nada, sin luz, sin vecinos, solo un edificio gris, viejo, con un portón oxidado y ventanas rotas. El taxista me ayudó con la maleta. Me miró con lástima. ¿Está segura, señora? Asentí. Le pagué con los últimos billetes que tenía en la cartera. Me quedé sola frente a ese lugar. El viento movía los árboles secos. A lo lejos ladraba un perro.
Empujé el portón. Crujió. Adentro olía a humedad, a olvido. Encendí la linterna de mi celular. El piso estaba cubierto de polvo. Había cajas viejas, herramientas oxidadas, telarañas en cada rincón, y entonces vi algo en la pared del fondo, una pequeña puerta de metal, casi oculta detrás de un estante caído. Me acerqué despacio. Mis manos temblaban. Moví el estante con dificultad. La puerta tenía un candado viejo. Busqué entre mis cosas y recordé. En el sobre del testamento había una llave pequeña. El abogado me la entregó sin decir nada. Metí la llave en el candado. Giró. Adentro había una caja fuerte empotrada en la pared. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. La caja tenía una combinación digital y una nota pegada con cinta adhesiva amarillenta. La letra era de Roberto. Decía: Arlette, la fecha de nuestro primer beso. Mis dedos temblaron mientras marcaba los números. 14-02-1981. Un clic. La puerta de la caja se abrió. Y lo que vi dentro cambió todo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios, quiero leerte. Antes de contarte lo que encontré en esa caja fuerte, necesito que entiendas algo. Necesito que conozcas quién era yo antes de esa noche, antes de que todo se derrumbara, porque hay una Arlette que ya no existe, y duele recordarla. Conocí a Roberto Salazar en 1981. Yo tenía 18 años y trabajaba como recepcionista en un hotel del centro. Él llegó una tarde con un portafolio desgastado y una sonrisa tímida. Me preguntó si conocía algún lugar donde sirvieran buen café. Le recomendé La Habana, una cafetería a 2 cuadras. Él me invitó a acompañarlo cuando terminara mi turno. Esa tarde hablamos durante 3 horas. Roberto me contó que acababa de llegar de Monterrey, que quería construir algo propio, que creía en el trabajo honesto. Yo me enamoré de su forma de mirar el futuro, como si todo fuera posible. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda sencilla. Mi madre hizo el pastel. Los amigos de Roberto tocaron guitarra en el patio de la casa de mis padres. Esa noche, mientras bailábamos bajo las luces de colores, Roberto me susurró al oído: Te prometo que nunca te faltará nada, Arlette. Voy a construir un imperio para ti. Yo me reí. Le dije que no necesitaba un imperio, solo lo necesitaba a él. Los primeros años fueron difíciles. Roberto trabajaba de sol a sol. Empezó con un pequeño taller de herrería. Hacía rejas, portones, estructuras metálicas. Llegaba a casa con las manos llenas de callos y los ojos cansados. Yo lo esperaba con la cena lista: frijoles refritos, tortillas recién hechas, agua de Jamaica. Nos sentábamos en esa mesa pequeña de formica y él me contaba sus planes. Algún día vamos a tener una casa grande, Arlette, con jardín. Y Andrea va a estudiar en las mejores escuelas. Andrea nació en 1984. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Recuerdo a Roberto llorando en la sala de espera del hospital. Cuando la enfermera le entregó a nuestra hija, él la miró como si fuera un milagro. «Se parece a ti», me dijo, con la voz quebrada. Y era cierto. Andrea tenía mis ojos, mi cabello oscuro, pero tenía la determinación de Roberto. Los años pasaron. El negocio creció. Roberto consiguió contratos más grandes, construcciones industriales, proyectos para el gobierno. De pronto teníamos dinero. Compramos la casa de Polanco cuando Andrea tenía 7 años. Era enorme, 3 pisos, jardín con fuente, habitaciones con baños de mármol. Yo caminaba por esos pasillos y no lo podía creer. Todavía soñaba con nuestra casita de Naucalpan, con esa mesa de formica. Pero Roberto estaba feliz. Me decía: «¿Ves, mi amor? Te lo prometí. Nunca te va a faltar nada». Y no me faltaba nada, excepto tiempo con él, porque mientras más crecía el negocio, más ausente estaba Roberto. Viajes a Guadalajara, reuniones en Monterrey, cenas con clientes. Yo me quedaba sola con Andrea. La llevaba a sus clases de piano, a sus entrenamientos de tenis, a sus fiestas de cumpleaños en jardines decorados con globos de helio y mesas de postres. Andrea crecía hermosa, inteligente, pero también caprichosa. Si quería algo, lo conseguía. Roberto no sabía decirle que no. «Papá, quiero un iPhone nuevo». «Andrea, tienes uno del año pasado, pero todas mis amigas tienen el nuevo». Y Roberto se lo compraba. Yo trataba de hablar con él. «Roberto, la estamos malcriando. Arlette, trabajé toda mi vida para que mi hija no tuviera que sufrir como yo sufrí. Déjame darle lo que yo nunca tuve.
¿Cómo discutir con eso? Los domingos, los tres desayunábamos juntos. Era el único momento de la semana en que parecíamos una familia de verdad. Yo hacía chilaquiles verdes. Roberto leía el periódico. Andrea revisaba su teléfono. Yo miraba esa escena y trataba de convencerme de que éramos felices, pero algo había cambiado. No sabría decir cuándo exactamente. Tal vez fue gradual, como cuando una planta se seca y no te das cuenta hasta que ya no tiene remedio. Roberto empezó a llegar más tarde, a veces con olor a whisky, otras veces con una distancia en la mirada. ¿Estás bien, mi amor? Sí, Arlette, solo cansado. Andrea, por su parte, cada vez me hablaba menos. A los 18 se fue a estudiar a Estados Unidos, Boston, una universidad carísima. Nos llamaba una vez al mes. Siempre pedía dinero. Mamá, necesito $2,000 para los libros. Andrea, el semestre pasado te mandamos 3,000. Es que estos son más caros. ¿O quieres que repruebe? Roberto siempre le mandaba el doble de lo que pedía. Yo empecé a sentir que era invisible en mi propia casa. Roberto trabajaba. Andrea estaba lejos. Y yo regaba las plantas del jardín. Preparaba cenas que nadie comía. Veía series en la sala vacía. A veces, en las noches, me acostaba junto a Roberto y lo miraba dormir. Trataba de recordar al hombre que me invitó a tomar café, al que me prometió que nunca me faltaría nada. Y me preguntaba, ¿cuándo dejamos de hablar? ¿Cuándo dejamos de mirarnos a los ojos? Pero nunca dije nada, porque pensaba que así era el matrimonio después de tantos años, que el amor maduro era esto, silencio cómodo, rutina compartida. No sabía que el silencio también puede ser una despedida lenta. Esos eran mis días antes de que todo se rompiera. Días tranquilos, vacíos, pero míos. Nunca imaginé que esa vida, con todos sus defectos, era un lujo que estaba a punto de perder. Nunca imaginé que mi esposo me estaba preparando para algo, y que mi hija, mi propia hija, estaba esperando el momento perfecto para olvidar mi nombre. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La primera vez que sospeché que algo estaba mal fue un martes de marzo. Lo recuerdo porque era el cumpleaños de mi madre. Ella había fallecido 10 años atrás, pero yo seguía encendiéndole una veladora cada año. Era mi forma de mantenerla cerca. Esa mañana bajé a la cocina temprano. Roberto ya estaba despierto, cosa rara. Normalmente salía de casa antes de que yo abriera los ojos. Estaba sentado en la mesa del desayunador, con una taza de café humeante entre las manos. Miraba por la ventana hacia el jardín, pero sus ojos estaban perdidos, como si no viera nada. «Buenos días, mi amor», le dije, acercándome a darle un beso en la mejilla. Él se sobresaltó, como si lo hubiera asustado. «Ah, buenos días, Arlette». Su voz sonó distante, educada, como si yo fuera una visita de cortesía. Me serví café. Me senté frente a él. Traté de romper ese silencio incómodo que últimamente llenaba nuestra casa. «¿Dormiste bien?» «Sí, más o menos. ¿Te preparo algo? ¿Unos huevos? ¿Fruta?» «No tengo hambre». Silencio otra vez. Yo removía mi café sin beberlo. Observaba sus manos, esas manos que una vez me sostuvieron con tanta ternura. Ahora estaban tensas, los nudillos blancos de tanto apretar la taza. «Roberto, ¿pasa algo?» Él alzó la mirada. Por un segundo vi algo en sus ojos. Miedo, o tal vez culpa. No estoy segura. «No, todo está bien. Últimamente te veo, no sé, preocupado. Son cosas del trabajo, Arlette, nada más». «¿Seguro? Sabes que puedes hablar conmigo». Él dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. El café se derramó un poco. «Ya te dije que todo está bien. ¿Por qué insistes?» Su tono me tomó por sorpresa. Roberto nunca me hablaba así. Nunca. Me quedé callada. Él se levantó, tomó su saco del respaldo de la silla y salió sin despedirse. Yo me quedé ahí, mirando esa taza de café a medias, mirando la mancha café sobre el mantel blanco. Y por primera vez en 40 años de matrimonio, sentí miedo. Esa noche, Roberto llegó pasadas las 10. Yo estaba en la sala, leyendo un libro que no lograba concentrarme en leer. Escuché el coche en la entrada, la puerta principal, sus pasos en el pasillo. Entró a la sala, traía la corbata floja, los ojos cansados. «¿Ya comiste?», le pregunté tratando de sonar casual. «Sí, cené con unos clientes». «Ah, está bien». Se quedó parado ahí como si quisiera decir algo, pero no lo hizo. Solo subió las escaleras. Yo esperé unos minutos. Luego subí también. Cuando llegué a la habitación,
Él ya estaba en la ducha. Me acosté. Apagué la luz de mi lado, cerré los ojos y fingí dormir. Él salió del baño 20 minutos después. Se acostó en su lado de la cama. Ni siquiera me dio las buenas noches. Así pasaron los días, semanas, meses. Roberto cada vez llegaba más tarde. A veces ni siquiera llegaba a dormir. Decía que tenía que quedarse en la obra, que había problemas con los proveedores, que los inspectores eran un dolor de cabeza. Yo quería creerle. Me obligaba a creerle, pero había señales, como esa vez que encontré un recibo de un restaurante en el bolsillo de su pantalón, un lugar caro en la Roma, 2 personas, cuenta de 3,000 pesos. Roberto, ¿fuiste al Quintonil la semana pasada? Él ni siquiera levantó la vista del periódico. Sí, con un inversionista. Ah, no me habías contado. No es importante, Arlette. Solo negocios. Pero algo en su voz no sonaba bien. Algo forzado. Otra señal. Empezó a ir al gimnasio. Roberto. El hombre que durante 20 años había dicho que no tenía tiempo para hacer ejercicio. De pronto, 3 veces por semana, salía a las 6 de la mañana con una maleta deportiva. Me estoy cuidando, Arlette. El doctor dijo que tengo el colesterol alto. ¿Quieres que vayamos juntos? Yo también podría hacer ejercicio. No, es un gimnasio de hombres. Solo pesas y cosas así. Te aburrirías. También cambió su forma de vestir. Antes usaba camisas blancas y pantalones grises. Siempre lo mismo. De pronto empezó a comprar ropa más moderna. Camisas azul marino, pantalones entallados, un reloj nuevo que nunca le había visto. «Te ves bien, mi amor», le dije una mañana. Él apenas sonrió. «Gracias», y se fue. Yo me quedaba en esa casa enorme, vacía, preguntándome qué estaba pasando, tratando de armar el rompecabezas con las piezas que tenía. Pero no quería ver la imagen completa, porque verla significaba aceptar algo que me aterraba. Empecé a revisar su teléfono. Sí, lo admito. Me convertí en esa mujer que nunca pensé ser. Esa mujer que espera a que su esposo se duerma para revisarle el celular con las manos temblorosas. Pero Roberto era cuidadoso. Siempre lo tenía con contraseña. Y cuando se bañaba, se lo llevaba al baño. Una noche, mientras él dormía, vi su celular sobre la mesita de noche. La pantalla encendida. Un mensaje nuevo. Me acerqué despacio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a despertarlo. El mensaje decía: mañana a las 6, mismo lugar. No había nombre, solo un número que no reconocí. Iba a abrir el mensaje cuando Roberto se movió. Guardé el teléfono rápidamente y volví a mi lado de la cama. No pude dormir en toda la noche. Al día siguiente, Roberto salió a las 5:30 de la mañana. Dijo que tenía una junta temprano. Yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo cómo mi pecho se apretaba. Pensé en llamar a alguien. ¿Pero a quién? ¿A mis amigas? Ellas me dirían que estaba exagerando, que Roberto era un hombre trabajador, que todos los matrimonios pasan por crisis. Pensé en llamar a Andrea, pero Andrea nunca contestaba, y cuando lo hacía, siempre tenía prisa. Estaba sola con mis sospechas, sola con ese miedo que crecía cada día. Decidí hacer algo que nunca había hecho, algo desesperado. Esperé a que Roberto saliera al gimnasio. Luego busqué entre sus cosas, en su closet, en sus cajones, en su escritorio del estudio. No sabía qué buscaba. ¿Una carta? ¿Una fotografía? ¿Un perfume que no fuera el mío? Lo que encontré fue peor. En el último cajón de su escritorio, debajo de unos documentos viejos, había un sobre manila. Lo abrí con las manos temblando. Dentro había papeles, documentos legales, contratos y un nombre que se repetía una y otra vez: Andrea Mondragón Salazar, mi hija. Eran documentos de transferencias, propiedades a nombre de Andrea, cuentas bancarias, acciones de la empresa de Roberto. Todo estaba siendo transferido a Andrea. Revisé las fechas, los últimos 6 meses. ¿Por qué Roberto estaba poniendo todo a nombre de Andrea sin decirme nada? Sentí un mareo. Me senté en el piso del estudio, con esos papeles regados a mi alrededor. No entendía nada. ¿Estaba enfermo? ¿Por eso hacía ejercicio? ¿Por eso estaba tan distante? ¿O era otra cosa? Guardé todo de vuelta, exactamente como estaba. Cerré el cajón. Esa noche, cuando Roberto llegó, traté de actuar normal. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Bien, cansado. Roberto, ¿hay algo que quieras decirme? Él me miró. Por un segundo, vi duda en sus ojos. ¿Cómo qué? No sé, cualquier cosa. Siento que ya no hablamos como antes. Él suspiró.
Se quitó los zapatos. Se sentó en el sillón de la sala. Arlette, estoy cansado. ¿Podemos hablar mañana? Claro, descansa. Pero no hablamos mañana, ni pasado mañana, ni nunca, porque una semana después, Roberto no se levantó. Era un domingo. Yo me desperté temprano para hacer el desayuno. Volteé a verlo. Estaba pálido, demasiado quieto. ¿Roberto? ¿Mi amor? No respondió. Le toqué el hombro. Estaba frío. Empecé a gritar. Llamé a la ambulancia. Llegaron en 20 minutos, pero ya era tarde. Infarto masivo, dijeron. Murió mientras dormía. No sufrió, pero yo sí, porque en ese momento entendí algo horrible. Roberto me había estado diciendo adiós durante meses, solo que yo no quise ver las señales. Y ahora, parada en ese galpón abandonado, con una caja fuerte abierta frente a mí, iba a descubrir por qué. Iba a descubrir que mi esposo sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que mi hija, mi propia hija, también lo sabía. Dentro de esa caja fuerte había un mundo que yo no conocía. Documentos, decenas de documentos, algunos nuevos, otros amarillentos por el tiempo. Saqué el primero con manos temblorosas. Era una escritura. Propiedad en Cuernavaca, 3 hectáreas. A nombre de Arlette Mondragón, mío. Saqué otro. Un departamento en Guadalajara, también a mi nombre. Otro más. Un terreno en Playa del Carmen, Arlette Mondragón. Y otro, y otro, y otro. Había propiedades que ni siquiera sabía que existían. Lugares que nunca había visitado. Pero eso no era todo. Había un folder de plástico azul. Adentro, hojas impresas con el logo de la bolsa de valores. Acciones. Miles de acciones de empresas que apenas reconocía. Todas a mi nombre. Y debajo de todo, un sobre blanco, más pesado que los demás. Lo abrí. Era una carta, escrita a mano. La letra de Roberto. Esa letra inclinada que había visto miles de veces en tarjetas de cumpleaños y notas del refrigerador. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Comencé a leer. Arlette, mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y significa que Andrea hizo exactamente lo que yo temía que haría. Perdóname. Perdóname por no haberte dicho nada en vida. Perdóname por dejarte pasar por este dolor. Pero necesitaba estar seguro. Hace 2 años me diagnosticaron una arritmia cardíaca severa. El doctor me dijo que podía ser cuestión de meses o años. No había forma de saberlo. Desde ese día, empecé a preparar todo. No para mí, para ti. Arlette, te conozco. Sé que nunca has sido mujer de negocios. Sé que confías demasiado. Sé que Andrea aprendió a manipularte desde niña y tú siempre le das el beneficio de la duda. Por eso hice lo que hice. Le dejé a Andrea la casa de Polanco, la casa de la playa y $8 millones. Le dejé lo visible, lo que ella esperaba, lo que todos esperaban. Pero ¿sabes qué más le dejé? Deudas. La casa de Polanco tiene una hipoteca de $3 millones que vence en 6 meses. La casa de la playa está embargada por impuestos atrasados, y esos 8 millones están en una cuenta fiduciaria que libera solo $100,000 al año durante los próximos 80 años. Andrea no lo sabe todavía. El abogado tiene órdenes de informarle 30 días después de mi muerte. 30 días en los que ella va a mostrarte quién es realmente. Porque yo ya lo sé, Arlette, ya lo sé. Nuestra hija se convirtió en alguien que no reconozco, alguien que solo ve números, que solo piensa en sí misma. Hace 1 año vino a pedirme dinero. Dijo que quería invertir en un negocio. Le di $50,000. 2 semanas después, me enteré de que se lo gastó en un viaje a Europa con sus amigas. Le reclamé. ¿Sabes qué me dijo? Papá, tú tienes de sobra. No seas tacaño. Tacaño. Después de haberle pagado la universidad más cara de Estados Unidos, después de haberle comprado 3 coches, después de darle todo lo que pidió durante 30 años. Intenté hablar contigo, pero cada vez que mencionaba a Andrea, tú la defendías. Es joven, Roberto. Ya va a madurar. Está buscando su camino. No seas tan duro con ella. Y yo me callaba, porque no quería romperte el corazón. Pero ahora, mi amor, necesitas ver la verdad. A ti te dejé lo que realmente importa, lo que construí con mis propias manos durante 40 años. Ese galpón donde estás ahora no es solo un depósito viejo, es el lugar donde empezó todo. Mi primer taller, el lugar donde soldé mi primera reja, donde pasé noches enteras trabajando para darte una vida mejor. Y adentro, en esta caja fuerte, está tu verdadero patrimonio.
20 propiedades en diferentes estados. Todas generan renta. Todas están pagadas. Acciones por valor de $12 millones y una carta poder notariada que te nombra directora general de las 3 empresas que fundé. Empresas que Andrea ni siquiera sabe que existen. También hay un sobre con efectivo, $100,000, para que no te falte nada los primeros meses. Arlette, sé que esto va a ser difícil. Sé que vas a querer darle todo a Andrea. Vas a querer perdonarla. Pero te pido algo. Espera y observa. Si Andrea, después de recibir su herencia, te busca, te cuida, te pregunta cómo estás, entonces tal vez me equivoqué. Tal vez todavía hay algo de la niña que fue. Pero si no lo hace, si te desprecia, si te abandona, si te trata como algo desechable, entonces sabrás que hice lo correcto. Yo pasé 40 años trabajando, no por dinero, por ti, por darte seguridad, por asegurarme de que, pasara lo que pasara, tú estarías bien. Este galpón es tuyo, las propiedades son tuyas, el dinero es tuyo. Pero más importante, tu dignidad es tuya. No dejes que nadie, ni siquiera nuestra hija, te la quite. Te amé desde el día en que te vi en ese hotel, y te seguiré amando desde donde esté. Cuida este patrimonio, no por ti, por las mujeres como tú, las que dieron todo, las que se quedaron en silencio, las que merecen algo más que migajas. Con todo mi amor, Roberto. PD. En el folder rojo hay contactos de abogados y contadores de confianza. Ellos te ayudarán con todo. No estás sola. Terminé de leer y no pude más. Me derrumbé ahí mismo, en el piso frío de ese galpón, con la carta apretada contra mi pecho. Lloré como no había llorado en el funeral. Lloré por Roberto, por todo lo que no me dijo, por todo lo que soportó en silencio. Lloré por mí, por los meses que pasé sintiéndome invisible, por las noches que dormí junto a un hombre que estaba diciéndome adiós. Y lloré por Andrea, por la niña que fue, por la mujer en la que se convirtió. Porque Roberto tenía razón. Andrea me mostró quién era en esos 7 días. Me echó de mi propia casa. Me gritó, me humilló, y ni siquiera preguntó si tenía a dónde ir. Me quedé ahí tirada no sé cuánto tiempo, tal vez 1 hora, tal vez más, hasta que escuché un ruido afuera, un coche, llantas sobre grava. Me levanté rápido, miré por una de las ventanas rotas. Era un coche negro, elegante, un BMW. El corazón me dio un vuelco. Era Andrea. Bajó del coche con lentes oscuros y un abrigo beige. Caminaba hacia el galpón con pasos decididos. ¿Cómo supo que estaba aquí? Guardé rápidamente todos los documentos en la caja fuerte. Cerré la puerta de metal. Moví el estante de vuelta a su lugar, justo a tiempo. Andrea empujó el portón. Entró con una mueca de asco. «Dios mío, mamá, ¿de verdad te viniste a vivir aquí?» Su voz, ese tono, como si yo fuera una vagabunda. «Andrea, ¿qué haces aquí? Vine a traerte esto». Me extendió una bolsa de plástico. Adentro había ropa, mi ropa, pero no toda. Solo algunas blusas viejas, un par de zapatos desgastados. «Encontré esto en tu closet. Pensé que lo necesitarías». No dijo, «te extraño». No dijo, «¿cómo estás?». No dijo, «perdóname». Solo me entregó una bolsa de ropa como quien da limosna. «Gracias, hija», murmuré. Ella miró alrededor del galpón con desprecio. «¿De verdad papá te dejó este lugar? ¡Qué cruel!». Algo dentro de mí se torció, pero me quedé callada. «Bueno, tengo que irme. Tengo una cita con el arquitecto. Voy a remodelar la casa de Polanco. Cambiar todo. Ese estilo viejo que tenían ya no va con nada». Estilo viejo. Se refería a las cortinas que yo misma había elegido, a los muebles que habíamos comprado juntos Roberto y yo. «Andrea, ¿no te parece muy pronto para remodelar?». Ella se quitó los lentes, me miró con frialdad. «Mamá, papá ya no está. La vida sigue. Yo tengo planes. No me voy a quedar estancada en el pasado como tú». Cada palabra era una puñalada. «Entiendo», dije con voz temblorosa. «Ah, y otra cosa. Necesito que firmes unos papeles». «¿Qué papeles?». «El abogado dice que hay unas propiedades menores que estaban a nombre de papá y tuyo, cosas sin valor, pero necesito que renuncies a tu parte para que yo pueda venderlas». Mi corazón se detuvo. «¿Venderlas?». «Sí, mamá. No seas complicada. Son terrenos en medio de la nada. No sirven para nada, pero con la venta puedo terminar de pagar la remodelación». Estaba hablando de mi patrimonio, de las propiedades que Roberto me había dejado. ¿Cómo las conocía? A menos que ella también hubiera estado revisando los papeles de Roberto, buscando.
esperando. Tragué saliva. Andrea, necesito pensarlo. Ella entrecerró los ojos. ¿Pensarlo? Mamá, ¿qué hay que pensar? ¿Es por tu bien? ¿O acaso piensas administrar propiedades tú sola? No lo sé, hija. Solo dame unos días. Andrea soltó una risa seca. Increíble. Papá tenía razón. Eres necia. ¿Papá te dijo eso? Ella se quedó callada. Se dio cuenta de que había dicho de más. Olvídalo, piénsalo, pero no tardes mucho. Tengo planes. Se dio la vuelta y salió del galpón sin despedirse. Yo me quedé ahí, temblando. Roberto tenía razón. Andrea no vino a ver cómo estaba. Vino a buscar más. Y lo peor, ella sabía que había más propiedades. Sabía que Roberto me había dejado algo y quería quitármelo. Esa noche, sola en ese galpón frío, con la carta de Roberto entre mis manos, entendí algo que me partió el alma. Mi hija no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los días siguientes fueron los más extraños de mi vida. De día, limpiaba el galpón, barría el polvo acumulado de años, reparaba las ventanas rotas con cartón y cinta adhesiva. Convertía ese lugar olvidado en algo parecido a un hogar. De noche, leía los documentos que Roberto me había dejado. Cada papel era una revelación. Cada escritura, cada contrato, cada estado de cuenta me mostraba un Roberto que yo no conocía. Un hombre meticuloso, calculador, alguien que había estado construyendo un imperio invisible mientras yo regaba las plantas del jardín. Había una propiedad en Mérida que generaba 30,000 pesos al mes de renta, un edificio de departamentos en Puebla, 50,000 mensuales, un local comercial en el centro de la Ciudad de México, 80,000. Sumé los ingresos totales de todas las propiedades, casi 400,000 pesos al mes, 400,000 pesos que yo ni siquiera sabía que existían. ¿Cómo pudo Roberto ocultarme todo esto durante años? Pero luego recordé, no lo ocultó. Yo simplemente nunca pregunté, porque asumí que el dinero era suyo, que las decisiones eran suyas, que mi papel era esperar, asentir, acompañar. Me convertí en una sombra en mi propio matrimonio. ¿Y Roberto? Roberto me protegió a su manera. Encontré un cuaderno negro entre los documentos, una especie de diario. Las últimas páginas tenían fechas del año pasado. Comencé a leer. 15 de marzo. Andrea vino hoy a pedir dinero otra vez. Dice que necesita 50,000 para un curso de diseño en Milán. Le dije que no. Se enojó. Me llamó egoísta. Arlette la defendió, como siempre. No sabe que Andrea ya le debe 200,000 pesos a una amiga. Lo sé porque la amiga me llamó. Andrea ni siquiera le ha contestado. 22 de abril. Tuve otra arritmia. Esta vez en la oficina. El doctor dice que debo reducir el estrés. ¿Pero cómo? Andrea no para. Arlette no ve. Y yo estoy cansado. Tan cansado. 10 de junio. Hoy empecé a transferir propiedades al nombre de Arlette. El notario me preguntó por qué no las pongo a nombre de Andrea también. Le dije, porque Andrea no sabe lo que es construir algo. Solo sabe destruir. 3 de agosto. Andrea vino a comer. Fingió interesarse en mi salud. Luego sacó el tema. Quiere que le dé poder notarial sobre mis cuentas. Dice que es para ayudarme si me pasa algo. Le dije que no. Se fue furiosa. Arlette me preguntó por qué soy tan duro con ella. No sabe que Andrea lleva meses preguntando a mis abogados cuánto valgo. Cree que no me he dado cuenta. 12 de octubre. Arlette me preguntó si estoy enfermo. Casi le digo la verdad. Pero no puedo. Si le digo que me queda poco tiempo, va a querer cuidarme. Y Andrea lo va a usar. Va a manipularla. Va a sacarle todo. Prefiero que Arlette sufra mi muerte de golpe, pero protegida. 30 de diciembre. Año nuevo pronto. No creo que vea muchos más. Hoy terminé de preparar todo. El galpón tiene la caja fuerte. La carta está escrita. Los abogados tienen instrucciones. Arlette va a estar bien. Eso es lo único que importa. Ojalá me perdone algún día. Cerré el cuaderno. Las lágrimas me nublaban la vista. Roberto me conocía demasiado bien. Sabía que yo habría dado todo por Andrea, que habría firmado cualquier papel, que habría renunciado a todo con tal de mantener la paz. Por eso no me dijo nada. Por eso me dejó descubrirlo sola. Pasé 3 días sin salir del galpón, sin hablar con nadie. Comía pan de la tienda de la esquina. Bebía agua de garrafón. Dormía en un colchón viejo que encontré en el depósito. Pero no estaba triste.
Estaba despertando, como si hubiera pasado 40 años dormida, y finalmente abriera los ojos. Al cuarto día, llamé al número que Roberto había dejado en el folder rojo. Contestó un hombre con voz grave. Despacho Jurídico Ramírez. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Arlette Mondragón. Mi esposo Roberto Salazar trabajaba con ustedes. Hubo una pausa. Señora Mondragón, precisamente estaba esperando su llamada. ¿Encontró la caja fuerte? Sí. ¿Y la carta? También. Bien. Necesitamos reunirnos lo antes posible. Hay documentos que debe firmar y hay algo más que debe saber. ¿Algo más? Prefiero decírselo en persona. ¿Puede venir mañana a las 10? Sí, ahí estaré. Colgué con el corazón acelerado. ¿Qué más podía haber? A la mañana siguiente, tomé un Uber al despacho. Estaba en Polanco, a solo 4 cuadras de la casa donde viví durante 30 años. La casa que ahora era de Andrea. El abogado era un hombre de unos 50 años. Lentes, traje gris, expresión seria. Señora Mondragón, lamento mucho su pérdida. Don Roberto era un hombre excepcional. Gracias. Supongo que ya leyó la carta. Sí. Entonces sabe que usted es la verdadera heredera del patrimonio de su esposo. Sí, pero... No entiendo. ¿Por qué el testamento oficial dice otra cosa? El abogado sonrió levemente. Porque don Roberto hizo 2 testamentos. Uno público, que fue leído en la notaría, y uno privado, que está registrado aquí. Sacó una carpeta azul. La abrió frente a mí. Aquí están todas las escrituras. 20 propiedades, 12 millones en acciones, todo a su nombre, todo legal, todo protegido. ¿Y Andrea? Su hija recibió exactamente lo que decía el testamento público. Pero dentro de 30 días, el banco le notificará las condiciones reales de su herencia. ¿Las deudas? Exacto. La casa de Polanco tiene una hipoteca pendiente de $3 millones. La casa de la playa está embargada por impuestos. Y los 8 millones están atados. ¿Qué va a pasar cuando ella se entere? El abogado me miró fijamente. Va a venir a buscarla, señora Mondragón, y va a pedirle ayuda. No tengo que ayudarla, ¿verdad? Legalmente no. Moralmente, eso es decisión suya. Sentí un nudo en el estómago. ¿Puedo preguntarle algo, licenciado? Por supuesto. ¿Usted cree que Roberto fue cruel con Andrea? Él se reclinó en su silla, juntó las manos. Señora Mondragón, yo trabajé con don Roberto durante 15 años. Lo vi construir cada propiedad. Vi cómo se desvelaba revisando contratos, cómo se saltaba comidas para cerrar tratos. Hizo una pausa. Y también vi cómo su hija llegaba a pedirle dinero cada mes, cómo nunca le preguntaba cómo estaba, cómo solo hablaba de lo que quería comprar. Yo no sabía. Lo sé. Don Roberto me pidió que nunca le dijera nada. Decía que usted tenía un corazón demasiado noble, que no merecía cargar con esa verdad. Se levantó, caminó hacia la ventana. ¿Sabe qué me dijo la última vez que lo vi? Fue 3 semanas antes de morir. Negué con la cabeza. Me dijo, licenciado, si Andrea me busca después de mi muerte, va a ser solo por dinero. Pero si busca a Arlette, ahí sabré que me equivoqué. Ahí sabré que todavía hay esperanza. Sentí un escalofrío. Dígame la verdad, licenciado. ¿Andrea ha venido a verla después del funeral? Bajé la mirada. Sí, una vez. ¿Y cómo fue esa visita? Recordé la bolsa de ropa vieja, la petición de firmar papeles, el tono despectivo. Fue dolorosa. El abogado asintió tristemente. Entonces don Roberto tenía razón. Salí del despacho con una carpeta llena de documentos y el alma llena de preguntas. Caminé por Polanco sin rumbo. Pasé frente a cafeterías donde solía desayunar con mis amigas, frente a boutiques donde compraba ropa que ya no tenía. Todo me parecía lejano, como si perteneciera a otra vida. Llegué frente a la casa, mi casa, la de Polanco. Había un camión de remodelación afuera. Obreros entraban y salían cargando muebles. Vi mi sofá favorito tirado en la banqueta, el sillón donde Roberto leía el periódico, la mesa del comedor donde celebramos 30 Navidades, todo en la basura. Andrea estaba en la entrada, dando órdenes al capataz. Me vio. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Esperé. Esperé que cruzara la calle, que me preguntara cómo estaba, que me dijera que me extrañaba, pero solo me miró y se dio la vuelta. Entró a la casa y cerró la puerta. Ahí, parada en esa banqueta, viendo mis recuerdos en la basura y a mi hija dándome la espalda, entendí algo. Roberto no fue cruel con Andrea, fue realista. Y ahora yo tenía que decidir qué hacer con esa realidad, porque en 22 días más,
Cuando el banco le notificara las deudas, Andrea iba a volver. Y esta vez no vendría con una bolsa de ropa, vendría con exigencias. La pregunta era, ¿estaría yo lista para enfrentarla? Volví al galpón con el corazón partido en pedazos. Me senté en el suelo frío, con la espalda contra la pared de concreto, y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por horas. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Lloré por Roberto, por todos los secretos que cargó solo, por todas las noches que fingió que todo estaba bien mientras su corazón literalmente se rompía. Lloré por Andrea, por la niña que fue, por la mujer en la que se convirtió, y lloré por mí, por los 40 años que pasé siendo complaciente, siendo invisible, siendo la esposa perfecta que nunca preguntaba, nunca cuestionaba, nunca reclamaba. Cuando ya no pude llorar más, me levanté. Abrí la caja fuerte otra vez. Saqué todos los documentos y los extendí sobre una mesa vieja que había limpiado. Necesitaba entender, necesitaba ver con claridad. Había 20 propiedades. Las conté una por una. 3 casas en Querétaro, 2 edificios de departamentos en Puebla, un rancho en Guanajuato, locales comerciales en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Terrenos en Playa del Carmen, Tulum y Los Cabos. Cada una tenía su escritura, su contrato de renta, su estado de cuenta. Roberto había construido esto durante 30 años, propiedad por propiedad, ladrillo por ladrillo. ¿Y yo? Yo no sabía nada. Me sentía avergonzada, pequeña. ¿Qué clase de esposa no sabe lo que su marido está construyendo? Pero luego recordé algo que el abogado había dicho. Don Roberto decía que usted tenía un corazón demasiado noble. ¿Noble o ingenua? Tal vez las dos cosas. Pasé los siguientes días estudiando cada documento. Llamé a los contadores cuyos números Roberto había dejado. Les hice preguntas. Tomé notas. Aprendí cómo funcionaban las rentas, los impuestos, las escrituras, los contratos. Era como aprender un idioma nuevo. Pero poco a poco empecé a entender. Y con cada día que pasaba, sentía algo extraño creciendo dentro de mí. No era tristeza, era fuerza. Una semana después de mi visita al abogado, recibí una llamada. Número desconocido. ¿Bueno? ¿Mamá? Era Andrea, pero su voz sonaba diferente, menos fría, casi nerviosa. Hola, hija. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa? Andrea, ya no es mi casa. Lo sé, pero es importante. Por favor. Había algo en su tono, algo desesperado. ¿Qué pasó? Es sobre la herencia de papá. Hay un problema. Ahí estaba. El banco ya le había notificado. ¿Qué clase de problema? Mamá, por favor, no quiero hablar por teléfono. ¿Puedes venir? Dudé. Parte de mí quería colgar. Otra parte todavía era la madre que siempre corría cuando su hija la llamaba. Está bien, voy en 1 hora. Cuando llegué a la casa de Polanco, la remodelación estaba a medias. Había escombros en el jardín, paredes derrumbadas. El lugar parecía una zona de guerra. Andrea me esperaba en la sala, o lo que quedaba de ella. Estaba pálida, ojeras, sin maquillaje. Su cabello, siempre perfecto, ahora estaba recogido en una coleta despeinada. Mamá, gracias por venir. Se veía genuinamente asustada. Dime qué pasó. Ella se sentó en un taburete, el único mueble que quedaba. El banco me llamó hace 3 días. ¿Y? Me dijeron que la casa tiene una hipoteca, $3 millones, y que tengo que empezar a pagar en 30 días. Entiendo. ¿Entiendo? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Su voz subió de tono. Mamá, son $3 millones. Yo no tengo ese dinero. Pensé que papá te dejó 8 millones. Sí, pero está en una cuenta rara. Solo puedo sacar $100,000 al año. El resto está bloqueado por 80 años. Se llevó las manos a la cara. No entiendo. ¿Por qué papá haría esto? ¿Por qué me dejaría una casa con deudas? ¿Por qué me daría dinero que no puedo usar? Me quedé callada, observándola. Mamá, di algo. ¿Qué quieres que diga, Andrea? No lo sé. Algo. Cualquier cosa. Esto es una pesadilla. ¿Y la casa de la playa? Ella soltó una risa amarga. Embargada, por impuestos atrasados. Ni siquiera puedo venderla. Es un maldito desastre. Se levantó. Empezó a caminar en círculos. Gasté casi $1 millón en esta remodelación. Pensé que tenía dinero de sobra. Y ahora el banco me está exigiendo pagos. Los arquitectos me están demandando. Y yo no tengo nada. Lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá,
necesito tu ayuda. Ahí estaba, lo que Roberto había predicho. ¿Qué clase de ayuda? El abogado dice que papá tenía otras propiedades menores, a tu nombre. Y necesito que las vendas, o que me las transfieras. Necesito ese dinero, mamá. Es una emergencia. Me miró con ojos suplicantes. Por favor, soy tu hija. Sentí un dolor profundo en el pecho, porque esa frase, soy tu hija, esa era la misma frase que ella debió haber recordado cuando me echó de esta casa. Andrea, esas propiedades no son menores. Ella frunció el ceño. ¿Qué? Son 20 propiedades. Generan rentas. Son mi sustento. ¿20? Pero, ¿cómo? El abogado dijo que eran terrenos sin valor. El abogado mintió. ¿O tú entendiste lo que querías entender? Andrea se quedó callada, procesando. Entonces, ¿tienes dinero? Tengo un patrimonio. Sí. Sus ojos se iluminaron. Mamá, eso es perfecto. Entonces puedes ayudarme. Puedes pagar la hipoteca de la casa. O prestarme dinero hasta que yo... No. La palabra salió firme, clara. Andrea parpadeó. ¿Qué? No voy a ayudarte, Andrea. ¿Por qué no? Porque hace 2 semanas, cuando me echaste de esta casa, no te preguntaste si yo tenía dinero. No te preguntaste a dónde iba a ir. No te importó si iba a dormir en la calle. Mamá, eso es diferente. No, no es diferente. Me gritaste, me humillaste, me llamaste vieja miserable. Me dijiste que me fuera a vivir con las ratas. Andrea bajó la mirada. Estaba enojada. No lo dije en serio. Ah, ¿no? Porque se sintió muy serio. Mamá, por favor. Viniste a verme una vez después del funeral. Una sola vez. Y no fue para preguntarme cómo estaba. Fue para pedirme que firmara papeles, para que renunciara a lo poco que me quedaba. Yo no sabía que esas propiedades eran importantes, pero no te importaba. Querías que firmara sin preguntar, sin leer, porque asumiste que yo soy tonta. Mi voz empezaba a quebrarse. 40 años, Andrea. 40 años te di todo. Te pagué la mejor educación, la mejor ropa, los mejores viajes. Nunca te faltó nada. Lo sé, mamá, y te lo agradezco. ¿Me lo agradeces? Echándome de mi casa, tirando mis muebles a la basura, ignorándome cuando me viste en la calle. Andrea empezó a llorar. Mamá, cometí errores, lo sé, pero sigo siendo tu hija. Soy tu única hija, lo sé, y precisamente por eso duele tanto. Me levanté, tomé mi bolso. Andrea, tu padre te dejó una lección, no una herencia, una lección. ¿Qué lección? Que el dinero fácil no existe, que todo lo que vale la pena se construye con esfuerzo, con sacrificio, con humildad. Caminé hacia la puerta. Espera, mamá. ¿A dónde vas? A mi casa. ¿Tu casa? ¿El galpón? Sí, el galpón que me dejó tu padre, el lugar donde empezó todo, el lugar que tú y yo despreciamos durante años sin saber lo que realmente significaba. Mamá, no puedes dejarme así. Me detuve, me di la vuelta. Andrea, hace 2 semanas tú me dejaste sin nada y sobreviví. Ahora es tu turno, pero yo no sé cómo hacer eso. Aprende, como aprendí yo, como aprendió tu padre. Abrí la puerta. Mamá, por favor, te necesito. Cerré los ojos, respiré hondo. Yo también te necesité, hija. Y no estuviste. Salí de esa casa. Andrea gritó mi nombre desde la entrada, pero no volteé. Seguí caminando, porque por primera vez en mi vida estaba poniendo mis necesidades primero, y aunque me dolía el alma, sabía que era lo correcto. Roberto me había dado un regalo, no solo dinero, no solo propiedades. Me había dado la posibilidad de descubrir quién era yo sin él y sin Andrea. Esa noche, de vuelta en el galpón, abrí una botella de vino que había comprado en la tienda. Me serví una copa y brindé. Por Roberto, por su sabiduría, por su amor silencioso, por mí, por mi despertar, por mi dignidad recuperada, y sí, incluso por Andrea, porque tal vez, solo tal vez, esta caída le enseñaría a levantarse, tal como yo estaba aprendiendo. El teléfono sonó esa noche, 3 veces. Era Andrea. No contesté. Al día siguiente, recibí mensajes. Mamá, por favor, hablemos. Mamá, cometí errores. Perdóname. Mamá, te necesito. Los leí todos, pero no respondí, porque las palabras son fáciles cuando se necesita algo. Los actos son los que muestran la verdad, y los actos de Andrea ya me habían mostrado todo lo que necesitaba saber. 2 días después, el abogado me llamó. Señora Mondragón, su hija vino al despacho. Está desesperada. Quiere saber si usted va a ayudarla. ¿Y qué le dijo?
que esa decisión es exclusivamente suya. Bien, ¿puedo preguntarle algo personal, señora? Adelante. ¿Qué va a hacer? Miré alrededor del galpón. Mi hogar ahora. Voy a hacer lo que Roberto hubiera querido. Voy a cuidar su patrimonio. Voy a honrar su memoria. Y voy a vivir con dignidad. ¿Y Andrea? Andrea tiene todo lo que necesita para aprender. Tiene juventud, tiene salud, tiene $100,000 al año asegurados. Hice una pausa. Lo que no tiene es a alguien que la rescate. Y tal vez eso es exactamente lo que necesita. El abogado suspiró. Don Roberto estaría orgulloso de usted. Colgué. Y por primera vez en semanas sonreí, porque entendí algo fundamental. El amor de madre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa enseñar, guiar y a veces dejar caer para que aprendan a volar o al menos a levantarse. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que no respondí ninguna llamada de Andrea. 2 semanas en las que me concentré en reconstruir mi vida desde cero. El galpón ya no parecía un depósito abandonado. Había contratado a un albañil del pueblo cercano para que reparara las ventanas. Compré cortinas sencillas, una estufa de gas, una mesa de madera. Por las mañanas, desayunaba café con pan dulce mientras revisaba los estados de cuenta de las propiedades. Por las tardes, llamaba a los inquilinos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Estaba aprendiendo, despacio, con errores, pero aprendiendo. Una tarde, mientras regaba las plantas que había comprado para alegrar el lugar, escuché un coche afuera, un coche que conocía muy bien, el BMW de Andrea. Mi corazón se aceleró. No venía sola. Bajó del coche con una mujer mayor, elegante, cabello blanco perfectamente peinado, traje sastre. Era Leonor, la madre de Roberto, mi suegra. No la había visto desde el funeral. Andrea caminó hacia el galpón con pasos decididos. Leonor la seguía, más lenta, apoyándose en un bastón. «Mamá, necesitamos hablar». «Hola, Andrea. Doña Leonor». Leonor me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Decepción? ¿Tristeza? «Arlette, ¿podemos pasar?» «Por supuesto». Las dejé entrar. Andrea miró alrededor con desprecio apenas disimulado. Leonor, en cambio, observaba todo con curiosidad. «Veo que arreglaste el lugar», dijo Leonor. «Estoy tratando de convertirlo en un hogar. Roberto siempre amó este lugar. Aquí empezó todo, ¿sabes?» «Sí, lo sé». Leonor se sentó en la única silla que tenía. Andrea se quedó de pie, con los brazos cruzados. «Mamá, le conté todo a la abuela, sobre la herencia, sobre las deudas, sobre todo». Miré a Leonor. Ella asintió lentamente. «Arlette, Andrea vino a verme hace 3 días. Estaba desesperada, llorando. Me dijo que necesita ayuda». «Entiendo. Me dijo también que tú tienes propiedades, dinero, y que no quieres ayudarla». Sentí un nudo en el estómago. «Doña Leonor, ¿Andrea le contó lo que pasó después del funeral?» Leonor me miró fijamente. Me contó su versión. ¿Su versión? Andrea intervino nerviosa. «Mamá, yo admití que me equivoqué, que te traté mal, pero fue en un momento de dolor. Acababa de perder a mi padre. Yo también perdí a mi esposo, Andrea, y tú me echaste de mi casa 7 días después. Fue un error. Lo sé, pero no puedes castigarme para siempre». Leonor levantó la mano. «Arlette, déjame preguntarte algo. ¿Es cierto que tienes dinero suficiente para ayudar a Andrea?» «Sí». «¿Y no vas a hacerlo?» «No». «¿Por qué?» Respiré hondo. «Porque Roberto no quería que lo hiciera». Andrea soltó una risa amarga. «¿Papá? ¿Papá te dijo eso?» «En cierta forma sí. Eso es ridículo. Papá me amaba. Nunca hubiera querido verme así. Tu padre te amaba tanto que te dejó la lección más importante de tu vida. Y yo no voy a arruinarla rescatándote». Leonor se levantó lentamente. Caminó hacia mí. Me tomó de las manos. «Arlette, entiendo que estés dolida. De verdad lo entiendo. Pero Andrea es tu hija. Es todo lo que te queda de Roberto. Lo sé. Entonces, ¿cómo puedes dejarla sufrir?» Sentí lágrimas acumulándose. «Porque dejarla sufrir ahora es la única forma de que deje de sufrir después». Leonor frunció el ceño. «No entiendo». Miré a Andrea. «Tu hijo construyó un imperio con sus manos. Trabajó hasta que su corazón literalmente se rindió. ¿Y para qué? Para que Andrea no tuviera que esforzarse nunca. Eso es lo que hacen los padres, darles una vida mejor a sus hijos. Sí, pero nosotros le dimos demasiado.
Nunca le enseñamos el valor del esfuerzo, del sacrificio, de construir algo por sí misma. Andrea explotó. Estás hablando de mí como si no estuviera aquí. Estoy hablando de ti para que escuches, para que entiendas. Me acerqué a ella. Andrea, tienes 38 años y nunca has trabajado un solo día en tu vida. Eso no es cierto. Estuve en la universidad. ¿Estudiando qué? ¿Historia del arte? ¿Y cuándo usaste ese título? Nunca, porque papá te daba todo lo que pedías. No es mi culpa que papá fuera generoso. No, no es tu culpa. Es la nuestra, de Roberto y mía, por no enseñarte que la vida no regala nada. Leonor intervino. Arlette, entiendo tu punto, pero Andrea está en una situación desesperada. Tiene deudas, acreedores persiguiéndola. Si pierdes la casa, entonces aprenderá. ¿Aprenderá qué? ¿A quedarse en la calle? ¿A levantarse? Como lo hice yo. Andrea soltó un grito de frustración. Tú no te quedaste en la calle. Tú tienes 20 propiedades y millones de dólares. No es lo mismo. Tienes razón, no es lo mismo, porque yo no sabía que tenía eso cuando llegué aquí. Pasé 3 días creyendo que me había quedado sin nada. 3 días comiendo pan duro y durmiendo en un colchón viejo. Señalé alrededor. Este lugar estaba lleno de ratas, de humedad, de olvido, y lo limpié con mis propias manos, porque no tenía otra opción. Pero tú sí tenías opciones. Podías haber llamado al abogado desde el primer día. Sí, podía, pero no lo hice, porque necesitaba sentir el dolor, necesitaba tocar fondo, necesitaba entender quién era sin tu padre, sin ti, sin nada. Las lágrimas corrían por mi cara. Y eso es lo que tú necesitas, Andrea. Necesitas tocar fondo, porque solo ahí vas a descubrir quién eres realmente. Andrea se dejó caer en el suelo. Sollozaba. No puedo creer que me estés haciendo esto. Eres mi madre. Se supone que las madres protegen a sus hijos. Y lo estoy haciendo, solo que no de la forma que esperabas. Leonor negó con la cabeza. Arlette, me decepcionas. Pensé que eras diferente. Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Diferente a qué, doña Leonor? A las madres egoístas, a las que solo piensan en sí mismas. ¿Egoísta? Yo pasé 40 años poniendo a todos primero. A Roberto, a Andrea, a ustedes. Me anulé, me volví invisible. Y cuando finalmente recupero mi dignidad, ¿soy egoísta? Tienes dinero de sobra. Puedes ayudar a tu hija sin arruinarte. Y no lo haces, porque ayudarla ahora sería destruirla. Eso es una excusa. No, es la verdad que Roberto descubrió antes de morir. Saqué el diario de Roberto del cajón de la mesa. Lo había estado guardando ahí, leyéndolo cada noche. «Doña Leonor, ¿quiere saber lo que su hijo escribió sobre Andrea?» Le extendí el cuaderno abierto en una página específica. Leonor lo tomó. Leyó en silencio. Su expresión cambió. De enojo a tristeza. De tristeza a comprensión. Esto lo escribió Roberto. Sí, él sabía. Él sabía que Andrea... No terminó la frase. Andrea se levantó rápidamente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué escribió papá sobre mí? Leonor cerró el cuaderno lentamente. Cosas que debió haberte dicho en vida, pero no lo hizo porque te amaba demasiado. Abuela, por favor. Leonor se acercó a Andrea. Le tomó la cara con ambas manos. Mi nieta, tu padre no te dejó una herencia, te dejó un examen. Y estás reprobando. Andrea se soltó bruscamente. ¿Tú también? ¿Tú también me vas a abandonar? No te estoy abandonando, te estoy diciendo la verdad, algo que nadie se atrevió a hacer antes. Perfecto. Entonces todos están de acuerdo. Dejen que me hunda. Total, ¿qué importa? Caminó hacia la puerta. Andrea, espera, dije. Ella se detuvo. No se dio la vuelta. ¿Qué? Yo no quiero que te hundas. Quiero que aprendas a nadar. Es lo mismo. No, no lo es. Hundirte es resignarte. Nadar es luchar. Silencio. Andrea, mírame. Ella volteó lentamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Cuando era niña, ¿te acuerdas de tu conejo? Ella parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Copito? Sí, Copito. Lo amabas con todo tu corazón. Lo cuidabas, le dabas de comer, limpiabas su jaula. ¿Y eso qué tiene que ver? Nadie te obligaba a hacerlo. Lo hacías porque amabas a ese animal, porque te importaba. Andrea bajó la mirada. Cuando Copito murió, lloraste durante días. Tu padre quiso comprarte otro conejo de inmediato, pero tú dijiste que no, que ningún conejo podía reemplazar a Copito. Mamá, no entiendo a dónde quieres llegar. Esa niña, la que amaba tanto a un conejo que no quería reemplazarlo, la que limpiaba su jaula sin quejarse,
la que lloraba por algo que amaba. Esa niña sigue ahí, Andrea. Las lágrimas volvieron a sus ojos. No, esa niña murió hace mucho. No, está dormida, y el dolor que estás sintiendo ahora va a despertarla. Andrea negó con la cabeza. No puedo hacer esto sola, mamá. Sí puedes, porque eres mi hija, y porque tienes la sangre de Roberto corriendo por tus venas, y Roberto nunca se rindió. Papá nunca tuvo que enfrentar algo así. Tu padre empezó sin nada, con un taller prestado y herramientas viejas, y construyó un imperio. Caminé hacia ella. Tú tienes $100,000 al año garantizados. Tienes salud, tienes juventud, tienes más de lo que Roberto tuvo cuando empezó. Pero no sé cómo hacerlo. Nadie sabe cómo hacerlo hasta que lo hace. Andrea se quedó ahí parada, temblando. Si te ayudo ahora, continué, en 5 años vas a estar en la misma situación, porque no habrás aprendido nada. ¿Y si no puedo? ¿Y si fracaso? Entonces fracasas, y te levantas, y lo intentas otra vez. Leonor se acercó a nosotras. Andrea, tu madre tiene razón, y yo fui parte del problema. Consentimos demasiado, protegí demasiado. Miró a Andrea con lágrimas en los ojos. Pero ya no puedo protegerte de la vida. Ninguna de nosotras puede. Solo tú puedes salvarte. Andrea sollozó. No sé si puedo. Puedes, dijimos Leonor y yo al mismo tiempo. Andrea nos miró a ambas. Luego, sin decir nada más, salió del galpón. La vi subirse a su coche. La vi marcharse por ese camino de tierra. Leonor y yo nos quedamos ahí paradas, en silencio. ¿Hicimos lo correcto?, me preguntó. No lo sé, doña Leonor, pero sé que fue lo honesto. Ella asintió tristemente. Roberto siempre decía que el amor verdadero a veces duele. Sí, duele mucho. Leonor se acercó y me abrazó. Perdóname, Arlette, por juzgarte, por no entender. No tiene nada que perdonar. Sí lo tengo. Yo también la malcrié, y ahora veo las consecuencias. Se separó. Me miró a los ojos. Mi hijo te dejó un regalo, pero también te dejó una carga. La carga de ser fuerte cuando Andrea no puede serlo. Es una carga pesada, lo sé, pero él sabía que podías cargarla. Leonor se fue poco después. Yo me quedé sola en el galpón. Esa noche no pude dormir. Me preguntaba si Andrea estaría bien, si entendería, si algún día me lo agradecería, o si me odiaría para siempre. Pero una cosa sabía con certeza. Había hecho lo que Roberto me había pedido. No con palabras, pero sí con su silencio, con su plan, con su amor. Y ahora solo quedaba esperar. Esperar a que la vida le enseñara a Andrea lo que nosotros nunca pudimos enseñarle. Esperar a que el karma hiciera su trabajo, porque las consecuencias, buenas o malas, siempre llegan. Y esta vez llegarían para todos nosotros. Pasaron 6 semanas. 6 semanas en las que mi vida cambió completamente. Me había inscrito en un curso de administración de bienes raíces en Querétaro. 3 veces por semana tomaba el autobús a las 6 de la mañana y regresaba al anochecer. Aprendía sobre contratos, sobre leyes fiscales, sobre cómo negociar con inquilinos, cómo detectar oportunidades de inversión. Era la alumna mayor del grupo. Los demás tenían 20, 25 años. Al principio me miraban con curiosidad, luego con respeto, porque yo hacía todas las tareas, tomaba notas meticulosas, hacía preguntas. Una tarde, después de clase, el profesor me detuvo. Señora Mondragón, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto, maestro. ¿Por qué está tomando este curso? Usted claramente tiene experiencia. Me reí. No, maestro, no tengo ninguna experiencia. Hasta hace 2 meses no sabía nada de esto. Él frunció el ceño. Pero las preguntas que hace, los casos que analiza, habla como alguien que lleva años en esto. Es porque finalmente presté atención. Durante 40 años dejé que otros tomaran las decisiones por mí. Ahora estoy recuperando el tiempo perdido. Él asintió lentamente. Entonces está haciendo algo más que aprender sobre propiedades. ¿Qué quiere decir? Está aprendiendo sobre usted misma. Esas palabras se quedaron conmigo todo el camino de regreso. Tenía razón. No solo estaba aprendiendo a administrar propiedades, estaba descubriendo quién era yo cuando nadie me definía, cuando nadie esperaba nada de mí. Y me estaba gustando esa persona. En esas 6 semanas no supe nada de Andrea. Nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera a través de Leonor. Parte de mí se preocupaba. ¿Estaría bien? ¿Habría vendido algo? ¿Habría encontrado trabajo?
pero otra parte de mí sabía que tenía que soltar el control, soltar la culpa, soltar la necesidad de rescatarla. Una mañana de martes, mientras desayunaba en el galpón, escuché un coche. No era el BMW de Andrea, era un taxi viejo, amarillo y blanco. Del asiento trasero bajó una mujer, delgada, jeans desgastados, sudadera gris, cabello recogido en una cola de caballo despeinada. Me tomó un segundo reconocerla. Era Andrea, pero no la Andrea que conocía. No la Andrea de ropa de diseñador y maquillaje perfecto. Esta Andrea tenía ojeras, arrugas que no había notado antes, las manos ásperas, sin anillos, sin pulseras. Caminó hacia el galpón lentamente, como si cada paso le costara. Yo salí a su encuentro. Andrea, hola mamá. Su voz sonaba cansada, pero no derrotada. Había algo diferente en ella. ¿Quieres pasar? Si no te molesta. Entramos. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos en la pequeña mesa de madera que ahora era mi comedor. Andrea miró alrededor. Vio las cortinas nuevas, los libros de administración apilados en una esquina, las plantas en las ventanas. Se ve acogedor. Gracias. Silencio incómodo. ¿Cómo has estado? Le pregunté finalmente. Sobreviviendo. ¿Vendiste el BMW? Ella asintió. Y la ropa. Y las joyas. Todo lo que pude. ¿Y la casa de Polanco? El banco la ejecutó. La perdí hace 3 semanas. Su voz se quebró un poco, pero se mantuvo firme. Lo siento, hija. No lo sientas. Tenías razón. Yo no construí esa casa. Papá sí. Y yo solo la eché a perder. Bebió un sorbo de café. La remodelación costó más de lo que pensaba. Los arquitectos me demandaron. Los proveedores también. Y el banco no tuvo piedad. ¿Dónde estás viviendo ahora? En un departamento chico, en la Narvarte, 400 metros cuadrados. Comparto con 2 compañeras de cuarto. Me sorprendí. ¿Compañeras de cuarto? Sí. Una estudia medicina. La otra trabaja en un call center. Son diferentes a las personas con las que solía juntarme. ¿Diferentes cómo? Trabajan, se esfuerzan, no tienen papás ricos que les paguen todo. Andrea bajó la mirada. Me hacen sentir avergonzada, mamá, porque ellas tienen vidas duras y aún así son felices. Y yo lo tenía todo y no apreciaba nada. Sentí un nudo en la garganta. ¿Estás trabajando? Ella asintió. En una cafetería, Starbucks, turno de apertura, de 5 de la mañana a 1 de la tarde. Andrea, sé lo que estás pensando. Andrea Mondragón, la niña rica, sirviendo cafés. Es humillante. No iba a decir eso, pero es la verdad. Los primeros días lloré en el baño cada hora, porque me dolían los pies, porque los clientes eran groseros, porque nunca había trabajado así en mi vida. Se limpió una lágrima. Pero luego empecé a entender algo. ¿Qué? Que cada café que servía lo ganaba yo. Cada propina, por pequeña que fuera, era mía. No de papá, no de nadie más. Mía. Su voz temblaba de emoción. Y esa sensación, mamá, esa sensación de ganarme mi propio dinero, nunca la había sentido. Me levanté, rodeé la mesa, la abracé. Ella se derrumbó en mis brazos. Lloró como no había llorado desde niña. Perdóname, mamá, perdóname por todo, por echarte de la casa, por gritarte, por ser tan egoísta. Shh, ya pasó. No ha pasado, porque no puedo olvidar lo que te hice. No puedo olvidar cómo te traté. Se separó, me miró a los ojos. Me veo al espejo y veo a alguien que no me gusta. Veo a la persona que fui y me da asco. Andrea, no, mamá, déjame decirlo. Necesito decirlo. Respiró hondo. Papá tenía razón. Yo solo pensaba en mí. Solo quería más y más y más. Y cuando finalmente tuve todo, me di cuenta de que no tenía nada. Ahora estás construyendo algo real. ¿Construyendo? Mamá, gano 80 pesos la hora. Apenas me alcanza para la renta y la comida. Pero lo estás ganando tú. Sí, pero a veces pienso, ¿de qué sirvió todo? ¿De qué sirvió la universidad cara? ¿Los viajes? ¿Todo lo que papá me dio? Sirvió para llegar a este momento, para entender lo que realmente importa. Andrea negó con la cabeza. No merezco tu perdón. No se trata de merecer, se trata de aprender. ¿Y si no aprendo lo suficiente? ¿Y si sigo siendo la misma persona egoísta? No lo eres, porque la persona egoísta no hubiera vendido su coche, no hubiera aceptado un trabajo humilde, no hubiera venido aquí a pedir perdón. Vine porque no tenía a dónde más ir.
Viniste porque finalmente estás lista para ser honesta. Nos quedamos en silencio por un momento. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Alguna vez vas a poder perdonarme? La miré fijamente. Andrea, ya te perdoné. Te perdoné el día que salí de tu casa, porque entendí que tú no sabías lo que estabas haciendo. Nadie te enseñó. Papá trató de enseñarme, sí, a su manera, con este plan, con esta lección. Una lección que odié, que maldije 1000 veces. Lo sé, pero que necesitaba. Asentí. Andrea miró por la ventana. ¿Sabes qué es lo más raro? Al principio, cuando perdí todo, pensé que iba a morirme. Pensé que no podría sobrevivir sin el dinero, sin la casa, sin la ropa cara. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que todas esas cosas me estaban matando lentamente. Me estaban convirtiendo en alguien hueco, en alguien sin propósito. Se volvió hacia mí. El otro día, una clienta en el Starbucks me gritó porque su café tenía demasiada espuma. Me humilló frente a todos. Me llamó incompetente. ¿Y qué hiciste? Le hice otro café. Le sonreí. Le pedí disculpas. Eso debió ser difícil. Sí, pero luego pensé, hace 2 meses yo era esa clienta. Yo era la que trataba mal a la gente. Y me sentí horrible. Andrea se llevó las manos a la cara. Mamá, yo fui cruel contigo, igual que esa mujer fue cruel conmigo. Y ahora entiendo cómo se siente estar del otro lado. El karma siempre regresa, hija. Sí, y duele. Terminamos el café en silencio. Luego Andrea se levantó. Tengo que irme. Tengo turno en 2 horas y el camión tarda. ¿No tienes coche? No. Y está bien. El camión me da tiempo para pensar, para leer, para ser normal. Caminamos hacia la puerta. Mamá, ¿puedo volver a visitarte? Siempre. Esta puerta siempre va a estar abierta para ti. Aunque no tenga dinero, aunque no pueda devolverte nada, no necesito que me devuelvas nada. Solo necesito que seas feliz, de verdad feliz. Andrea me abrazó fuerte. Te amo, mamá. Y siento tanto, tanto haberte hecho sufrir. Yo también te amo, y estoy orgullosa de ti. ¿Orgullosa? ¿De qué? Perdí todo. Estoy orgullosa porque finalmente encontraste algo que vale más que todo lo que perdiste. ¿Qué? Tu dignidad. Andrea se fue en ese taxi amarillo. Yo me quedé en la puerta del galpón, viéndola irse. Y por primera vez en meses sentí paz, porque Andrea finalmente estaba en el camino correcto. El camino que Roberto había trazado para ella. El camino del esfuerzo, del sacrificio, del crecimiento. Esa noche abrí el diario de Roberto una vez más. Busqué la última página, la última entrada que había escrito antes de morir. Decía, Arlette, si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó. O al menos espero que funcionara. No sé si Andrea entenderá, no sé si aprenderá, pero confío en ti. Confío en que serás lo suficientemente fuerte para no rescatarla. Confío en que serás lo suficientemente sabia para guiarla sin cargarla. Y confío en que, al final, Andrea descubrirá que el verdadero regalo no fue el dinero, fue el dolor que la obligó a crecer. Te amo, mi amor. Cuídala, pero cuídate a ti primero. Roberto. Cerré el diario. Miré alrededor de mi pequeño hogar, este galpón que Roberto me dejó, este lugar que al principio me pareció un castigo. Ahora entendía. No fue un castigo, fue un comienzo, el comienzo de una nueva Arlette, una que tomaba decisiones, una que no tenía miedo de estar sola, una que entendía que el amor a veces requiere soltar, y también fue el comienzo de una nueva Andrea, una que finalmente estaba aprendiendo lo que significaba construir una vida con las propias manos. Roberto nos dio a ambas exactamente lo que necesitábamos, no lo que queríamos, lo que necesitábamos. Y aunque el camino fue doloroso, yo no lo cambiaría, porque este dolor nos salvó a las dos. 3 meses después de esa visita de Andrea, mi vida había encontrado un ritmo que nunca imaginé posible. Me levantaba a las 6 de la mañana, preparaba café, revisaba los correos de los inquilinos, estudiaba mis cursos de bienes raíces, y por las tardes trabajaba en un proyecto que me había devuelto algo que creí perdido para siempre, un propósito. Estaba convirtiendo una de las propiedades que Roberto me dejó, una casa vieja en Querétaro, en un refugio para mujeres mayores, mujeres como yo, mujeres que habían perdido todo, que habían sido abandonadas por sus familias, que necesitaban un lugar donde reconstruirse. Lo llamé Casa Renace. El nombre se me ocurrió una noche, mientras leía la carta de Roberto por enésima vez, porque eso era lo que yo había hecho, renacer. Andrea venía a visitarme cada 2 semanas.
siempre en su día libre, siempre trayendo algo sencillo, pan dulce, flores del mercado o simplemente su compañía. Cada vez que venía, la veía diferente. Más delgada, sí, más cansada también. Pero había algo en sus ojos que antes no estaba: luz. Una tarde de abril, Andrea llegó con una noticia. Mamá, me ascendieron. ¿En el Starbucks? Sí. Ahora soy supervisora de turno. Gano un poco más. Y tengo 2 días libres a la semana en lugar de 1. Se sentó en la mesa, orgullosa pero humilde. No es mucho, pero es mío. Es mucho, hija. Es mucho. También me inscribí en un curso. ¿Qué tipo de curso? Barista profesional. Quiero aprender de verdad. No solo hacer cafés básicos. Quiero especializarme. La miré con asombro. Andrea, eso es maravilloso. Quizá algún día pueda abrir mi propia cafetería. Algo pequeño. Algo honesto. Sus palabras me llenaron el corazón. Tu padre estaría orgulloso. Ella sonrió tristemente. A veces hablo con él. En mi mente. Le digo, papá, lo entendí. Finalmente lo entendí. ¿Y qué crees que te respondería? Creo que me diría, te tardaste, Andrea, pero llegaste. Nos reímos, pero era una risa con lágrimas. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Leonor. Sonaba agitada. Arlette, ¿puedes venir a mi casa? Es urgente. ¿Qué pasó, doña Leonor? ¿Está bien? Yo sí, pero necesito que vengas, por favor. Llegué a su casa en 1 hora. Era una residencia elegante en Las Lomas. Roberto la había comprado para ella años atrás. Leonor me recibió en la puerta. Se veía más vieja, más frágil. Pasa, pasa. Gracias por venir. Me llevó a la sala. Había alguien más ahí. Una mujer joven, 30 y tantos años, elegante, cabello rubio, ojos verdes. Arlette. Ella es Gabriela Méndez. La mujer se levantó. Me extendió la mano. Señora Mondragón, mucho gusto. Lamento molestarla. ¿Nos conocemos? Gabriela miró a Leonor. Leonor asintió. Señora Mondragón, yo fui la asistente personal de su esposo. Durante los últimos 3 años de su vida, sentí un vacío en el estómago. Entiendo. Vine porque hay algo que usted necesita saber. Algo que don Roberto me pidió que le dijera solo si usted lo necesitaba. ¿Qué cosa? Gabriela respiró hondo. Su esposo sabía que estaba enfermo desde hace 4 años. No 2, como decía la carta. 4. ¿4 años? Sí. Y durante esos 4 años, él preparó todo meticulosamente. No solo las propiedades, no solo el testamento. Gabriela sacó una carpeta de su bolso. Él investigó a Andrea. Contrató investigadores privados para saber exactamente en qué gastaba el dinero, con quién se juntaba, qué valores tenía. Sentí un escalofrío. ¿Por qué? Porque necesitaba estar seguro de que estaba haciendo lo correcto. Necesitaba evidencia, no suposiciones. Abrió la carpeta. Había fotografías, estados de cuenta, correos impresos. Andrea le debía dinero a mucha gente, prestamistas informales, amigas, conocidos. Don Roberto pagó todas esas deudas sin decirle a nadie. ¿Cuánto? $300,000 en total. Me llevé la mano a la boca. Dios mío. Pero eso no es todo. Andrea también había falsificado su firma en 2 ocasiones, para sacar préstamos usando las propiedades de don Roberto como garantía. ¿Qué? Don Roberto lo descubrió a tiempo. Detuvo los préstamos, pagó las penalizaciones, y nunca le dijo nada a Andrea. Leonor intervino, con lágrimas en los ojos. Yo tampoco lo sabía, Arlette. Me enteré hace 1 semana. Gabriela me lo contó. ¿Por qué me están diciendo esto ahora? Gabriela cerró la carpeta. Porque don Roberto me dejó instrucciones específicas. Me dijo, si Andrea aprende, si cambia, si se convierte en alguien de bien, destruye toda esta información, que nunca se entere de lo que hizo. Y si no cambiaba, entonces debía entregársela a usted, para que supiera la verdad completa. Miró por la ventana. Pero no es necesario. Andrea cambió. Yo misma la he visto. Trabaja, se esfuerza, es una persona diferente. Entonces, ¿por qué me están mostrando esto? Porque don Roberto también quería que usted supiera algo más, algo que él nunca pudo decirle en vida. Gabriela sacó un sobre del fondo de la carpeta. Esta es una carta, la última que escribió. 2 días antes de morir, me extendió el sobre. Mis manos temblaban. Lo abrí. Arlette, si Gabriela te está dando esta carta, significa que Andrea lo logró. Significa que mi plan funcionó. O tal vez no fue mi plan. Tal vez fue tu fuerza, tu amor,
tu sabiduría. Quiero que sepas algo que nunca te dije. Tuve miedo. Miedo de morirme y dejarte desprotegida. Miedo de que Andrea te destruyera. Miedo de que mi muerte fuera el final de todo lo que construimos. Pero luego te miré de verdad, y vi a una mujer que había dedicado su vida a cuidar a otros, a mí, a Andrea, a mi madre, a todos, y me pregunté, ¿quién cuida de Arlette? Nadie. Tú te cuidabas a ti misma en silencio, sin quejarte, sin pedir nada, y entonces entendí algo. Tú no necesitabas que yo te dejara dinero, necesitabas que te dejara permiso para ser egoísta, para ponerte primero, para decir no. Permiso para descubrir quién eras cuando nadie te necesitaba. Por eso te dejé el galpón. No porque fuera poco, sino porque era el comienzo, el lugar donde yo nací como empresario, el lugar donde tú nacerías como mujer libre. Andrea necesitaba caer, tú necesitabas volar, y confié en que los dos sucederían. Arlette, te amé desde el primer día, pero al final te respeté más de lo que te amé, porque vi en ti algo que tú no veías. Fuerza, una fuerza silenciosa, inquebrantable, eterna. Gabriela tiene instrucciones de darte algo más, un último regalo, pero solo si Andrea cambió, solo si hubo justicia, porque la justicia no es venganza, es equilibrio. Y ahora, mi amor, hay equilibrio. Te amo, siempre. Roberto. Las lágrimas no me dejaban leer las últimas líneas. Leonor me abrazó. Llora, hija. Llora todo lo que necesites. Lloré por ese hombre que me amó de formas que yo no entendía, que me protegió incluso después de muerto. Cuando finalmente me calmé, Gabriela me entregó otro sobre. Este es el último regalo de don Roberto. Lo abrí. Dentro había un documento legal y una llave. ¿Qué es esto? Es la escritura de un departamento en Polanco, el que don Roberto y usted rentaban cuando se casaron. ¿Lo recuerda? Sí, nuestro primer hogar. Don Roberto lo compró hace 10 años, sin decirle a nadie, y ahora es suyo. Miré la dirección. Era el mismo edificio, el mismo piso, probablemente el mismo departamento donde comenzamos nuestra vida juntos. ¿Por qué? Gabriela sonrió con ternura. Porque él me dijo, si Arlette llega hasta aquí, significa que ya no necesita el galpón, necesita volver a casa, pero a una casa que sea solo suya. Me derrumbé, no de tristeza, de gratitud. Roberto me conocía tanto que había planeado incluso esto, el momento en que yo estaría lista para tener un hogar de verdad otra vez. Esa noche le conté todo a Andrea. Estábamos sentadas en el galpón, que pronto dejaría de ser mi hogar. Andrea escuchó en silencio. Cuando terminé, ella también lloraba. Mamá, papá me salvó, pero tú me salvaste más. ¿Yo? Sí, porque papá me dio la lección. Pero tú me diste la oportunidad de aprenderla. Pudiste haberme rescatado en cualquier momento. Y no lo hiciste. Fue lo más difícil que hice en mi vida. Lo sé, y por eso te estaré agradecida para siempre. Andrea tomó mi mano. Mamá, ¿puedo pedirte algo? Lo que sea. Cuando abra mi cafetería, ¿me ayudarías? ¿Cómo? No con dinero, con consejos, con tu experiencia. Has aprendido tanto estos meses. Andrea, sería un honor. Nos abrazamos. Y en ese momento entendí lo que Roberto había planeado desde el principio. No solo quería salvarme a mí, no solo quería salvar a Andrea, quería que nos salváramos la una a la otra, porque eso es lo que hace el amor verdadero. No resuelve todo, no rescata siempre, pero crea las condiciones para que cada quien encuentre su propio camino. Y al final, esos caminos se cruzan otra vez, más fuertes, más sabios, más humildes. 2 semanas después, me mudé al departamento de Polanco. Era pequeño, mucho más pequeño que la casa donde viví 30 años, pero era mío, completamente mío. Y cuando abrí las ventanas y dejé entrar la luz, sentí algo que no había sentido en años. Paz, paz con mi pasado, paz con mi presente, paz con mi futuro. Roberto había muerto, pero su amor seguía vivo. En cada decisión que tomé, en cada lección que aprendí, en cada momento en que elegí la dignidad sobre la comodidad. Y Andrea finalmente era libre, libre de las expectativas, libre de la riqueza fácil, libre de ser la niña mimada que nunca tuvo que luchar. Ahora era una mujer, con callos en las manos, con sueños propios, con un futuro que ella misma estaba construyendo. El karma no fue cruel con ninguna de las dos, fue justo. Y la justicia, cuando llega,
no destruye, sana. Han pasado 2 años desde aquella noche en el galpón. 2 años desde que abrí esa caja fuerte y descubrí que mi vida apenas estaba comenzando. Hoy tengo 62 años y por primera vez en mi vida sé quién soy. No soy la esposa de Roberto, no soy la madre de Andrea, no soy la nuera perfecta ni la amiga complaciente. Soy Arlette, simplemente Arlette, y eso es suficiente. Me levanto cada mañana en mi departamento de Polanco. Ese departamento pequeño donde Roberto y yo comenzamos, donde soñamos, donde fuimos felices con tan poco. Ahora lo veo con otros ojos, ya no como un lugar donde empezó mi matrimonio, sino como el lugar donde empezó mi libertad. Desayuno en la misma mesa de formica que conservé de aquellos años. Roberto la guardó todo este tiempo. La encontré en el galpón, envuelta en plástico, con una nota que decía: por si algún día quieres recordar cómo empezamos. Siempre supo, siempre. Después del desayuno, reviso las propiedades. Ya no me asustan los números, ya no me confunden los contratos. Aprendí, despacio, con errores, pero aprendí, y ahora enseño. Casa. Renace abrió sus puertas hace 1 año. Es un refugio para mujeres mayores de 50 que perdieron todo, que fueron abandonadas, que necesitan empezar de nuevo. Tenemos espacio para 12 mujeres, cada una con su propia habitación, su propio espacio. Les damos techo, comida, pero sobre todo, les damos algo que nadie más les ofrece: tiempo. Tiempo para sanar, para aprender, para descubrir que la vida no termina cuando pierdes lo que creías que te definía. Doy talleres 2 veces por semana: administración básica, finanzas personales, cómo leer un contrato, cómo defender tus derechos. Las mujeres llegan rotas, con los ojos apagados, con las manos temblorosas, y poco a poco las veo renacer, como yo renací. Una de ellas se llama Silvia, tiene 58 años. Su hijo la echó de su casa después de que enviudó. Le dijo que era una carga, igual que Andrea me dijo a mí. Silvia llegó a Casa Renace hace 6 meses. No hablaba, apenas comía, se la pasaba sentada en el jardín, mirando la nada. Yo me sentaba con ella, en silencio, porque a veces el silencio es el único idioma que el dolor entiende. Un día, después de 3 semanas, Silvia finalmente habló. ¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce. Porque alguien me hubiera ayudado a mí. Si yo no hubiera tenido la suerte que tuve. ¿Suerte? ¿Llama suerte a ser echada de su casa? Llamo suerte a descubrir que podía sobrevivir sin ella. Silvia me miró con lágrimas en los ojos. No sé si pueda sobrevivir. Yo tampoco sabía, pero aquí estoy. Hoy, Silvia trabaja en una panadería. Ahorra cada peso. Sonríe de nuevo y me dice que algún día va a tener su propio negocio. Le creo, porque si yo pude, cualquiera puede. Andrea viene a Casa Renace cada semana, no como visitante, como voluntaria. Da clases de preparación de café. Enseña a las mujeres a hacer capuchinos, lattes, expresos. Si van a buscar trabajo, les dice que sea con conocimiento, con habilidades reales. Las mujeres la adoran, porque Andrea entiende lo que es caer, lo que es perderlo todo, lo que es tener que empezar desde cero con 38 años. Hace 6 meses, Andrea abrió su cafetería. Se llama Renace Café. Es pequeña, 10 mesas, una barra, paredes pintadas a mano por ella misma. Pero es suya, completamente suya. Yo invertí en el negocio, no como regalo, como préstamo, con intereses, con contrato legal. Andrea insistió en que fuera así. Mamá, si me lo regalas, no voy a valorarlo. Necesito ganármelo, necesito pagártelo poco a poco. Y lo está haciendo. Cada mes me paga su cuota, algunas veces completa, otras veces la mitad, pero siempre paga. Y yo guardo ese dinero, no para mí, para ella, para el día en que quiera expandir su negocio. Pero eso no se lo he dicho. Todavía no. El café va bien, no es un éxito millonario, pero es estable, honesto, real. Andrea trabaja 12 horas al día. Llega a casa exhausta, con olor a café y leche, con las manos manchadas, y es la más feliz que la he visto en su vida. Un domingo, mientras desayunábamos juntas en su cafetería, ahora es nuestra tradición, me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ¿sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que ahora tengo menos dinero que nunca. Vivo en un departamento chico, no tengo coche, no tengo ropa de marca, y sin embargo, soy feliz. ¿Por qué crees que es? Ella pensó por un momento.
porque ahora sé que puedo levantarme, puedo trabajar, puedo construir algo con mis manos. Ya no tengo miedo de perderlo todo, porque ya lo perdí una vez y sobreviví. Me tomó la mano. Papá me dio el miedo. Tú me diste la fuerza para enfrentarlo. Lloré ahí mismo, en esa mesa del Renace Café, rodeada del aroma a café recién hecho y del sonido de las conversaciones suaves de los clientes. Lloré de orgullo, de gratitud, de amor. Leonor falleció hace 4 meses. Fue en paz, en su casa, rodeada de Andrea y de mí. Sus últimas palabras fueron: Roberto tenía razón, siempre tuvo razón. Le dejó todo a Andrea, pero no fue mucho, solo la casa y algunos ahorros, unos $200,000. Andrea vendió la casa, pagó el funeral, y con lo que quedó, abrió un fondo de becas en la universidad donde estudió su abuela. Quiero que otras mujeres estudien sin tener que depender de nadie, me dijo, como la abuela hubiera querido. No se quedó con un solo peso, y yo supe, en ese momento, que mi hija finalmente había entendido. El dinero no es malo, pero tampoco es la respuesta. La respuesta está en lo que haces con él, en cómo lo usas, en si construye o destruye. Hoy es un día especial, el aniversario de la muerte de Roberto. Cada año en esta fecha voy al cementerio, le llevo flores y le cuento cómo están las cosas. Andrea me acompaña. Nos paramos frente a su tumba. La lápida es sencilla, como él hubiera querido. Roberto Salazar, esposo, padre, constructor de sueños. Hola, papá, dice Andrea arrodillándose. Vengo a darte buenas noticias. El café va bien. Este mes vendí 1,200 tazas, contraté a mi primera empleada y estoy pensando en abrir un segundo local. Sonríe con lágrimas en los ojos. Sé que estás orgulloso. Lo siento en cada café que hago, en cada cliente que sirvo, en cada peso que gano. Se levanta, me deja espacio. Yo me arrodillo, toco la lápida. Está fría, pero de alguna forma también está viva. Hola, mi amor. Han sido 2 años difíciles, pero también han sido los más importantes de mi vida. Respiro hondo. Conocí a Arlette, finalmente la conocí. Y me gusta esa mujer que duerme sola y no tiene miedo, que toma decisiones sin pedir permiso, que ayuda a otras mujeres a encontrar su camino. Limpio mis lágrimas. Sé que me estás viendo, sé que estás con nosotras y quiero que sepas algo. Tu plan funcionó. Andrea está bien, yo estoy bien y las dos estamos juntas, pero juntas de verdad, no por obligación, por elección. Beso la lápida. Gracias, Roberto, por amarme lo suficiente para dejarme ir, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma, por enseñarme que el amor verdadero no es posesión, es liberación. Andrea y yo caminamos de regreso al coche en silencio. Antes de subir, ella me detiene. Mamá, ¿puedo decirte algo? Siempre, durante mucho tiempo, odié a papá, odié su plan, odié que me dejara sin nada. Pensé que fue cruel. ¿Y ahora? Ahora entiendo que fue el acto de amor más grande de su vida, porque me amó lo suficiente para lastimarme, para obligarme a crecer. Sonríe. Y tú me amaste lo suficiente para dejarme caer, para no rescatarme, para confiar en que yo podía levantarme sola. Me abraza fuerte. Gracias, mamá, por no ser la madre que yo quería, por ser la madre que necesitaba. Esas palabras se quedan conmigo todo el camino a casa. Esa noche, sola en mi departamento, abro mi laptop. He estado escribiendo, no un libro, un testimonio, la historia de una mujer que perdió todo y encontró todo al mismo tiempo. La historia de un esposo que amó en silencio y protegió desde la muerte. La historia de una hija que tuvo que caer para aprender a volar. Y la historia de una familia que se rompió para poder sanarse de verdad. No sé si alguien va a leerla, no sé si importa, pero la escribo porque necesito cerrar este capítulo. Necesito dejar testimonio de que el dolor, cuando se usa bien, no destruye, transforma. Termino de escribir, guardo el archivo y salgo al balcón. La ciudad está viva, luces, sonidos, movimiento, y yo, por primera vez en 62 años, me siento parte de ella, no como espectadora, como protagonista. Miro las estrellas y susurro. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena, porque eso es lo que aprendí estos 2 años, que el sufrimiento sin propósito es tragedia, pero el sufrimiento con propósito es sabiduría, y la sabiduría, cuando se comparte, se convierte en legado. Este es mi legado, no el dinero, no las propiedades,
no las empresas. Mi legado es esta verdad. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para descubrir quién eres. Y nunca, nunca es tarde para elegir tu dignidad sobre tu comodidad. Andrea tiene su café. Yo tengo Casa Renace. Y juntas estamos construyendo algo que Roberto solo pudo soñar. Un futuro donde las mujeres no dependan de nadie. Donde el amor sea libertad, no prisión. Donde las madres enseñen fuerza, no sumisión. Y donde las hijas aprendan que caer no es el final, es el comienzo. Me voy a dormir esa noche con una paz profunda. Roberto está en paz, Andrea está en paz. Y yo finalmente estoy en paz, porque entendí algo fundamental. La vida no se trata de evitar el dolor, se trata de transformarlo en algo hermoso. Y eso es exactamente lo que hicimos. Roberto nos dejó el mapa, yo lo seguí, Andrea lo completó. Y ahora ese mapa está disponible para cualquiera que lo necesite, porque todas merecemos renacer, todas merecemos una segunda oportunidad, y todas merecemos saber que somos suficientes, exactamente como somos. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Cada día, una mujer, una lección de vida. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.